porque nos acompaña la doctora Celeste Alston y hoy vamos a conversar un poco sobre complicaciones de medicamentos para difusión eréctil. Así que atento, que esta entrevista está muy interesante. Buenos días. Sí, hola. Bienvenida. Gracias. Hola, Buenos días. Yo creo que ya casi Aquí estamos, mediodía. aquí Bueno, estamos. vamos a hablar un poquito de un temita que yo creo que ha estado de moda esta semana. Correcto. Y a mí me llamaba mucho la atención realmente que pues presentaban la noticia y siempre decían exaltadores o promotores sexuales a los medicamentos. Hubo un cargamento de medicamentos que intentaron introducir en el país, exacto, genéricos, sin registro médico, sin saber exactamente qué contiene el medicamento, pues y la parte de farmacias y drogas en su buena labor, pues los detectaron y mandaron a destruir esos medicamentos, pues porque uno no, si eso no pasa por farmacias y drogas, usted no sabe qué está consumiendo. Y ese es un medicamento muy delicado. Por eso quisimos tocarlo hoy y saber qué complicaciones puede tener. Lo otro, aclarar un poquito de que no son precursores sexuales. ¿Sí? El que produce el deseo sexual es la testosterona, no el medicamento para mejorar la calidad de la erección. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Esto... ¿sí? ¿Qué te...? Estrella. Ajá, la varita. Magia, la varita mágica. no existe. Ok. Tomarse esos medicamentos no es una varita mágica, no es ¡pim! Voy a tener una erección. No, no funciona así. Vamos para que entiendan un poquito en casa cómo es. Hay unas imágenes que mandamos, pero acá me van a ayudar un poquito para que entiendan cómo se produce la erección y al final terminamos en las complicaciones que pueden tener si se toman de forma no indicada por un médico. Ok. ¿Me va a ayudar? Iniciamos. Sara, 1. Este es mi dibujito. Del cerebro. A ver, Cerebro. ayuda a producción, correcto. El principal estimulante o órgano de la sexualidad es el cerebro. ¿Cómo? Vista, tacto, olor es lo que va a producir el primer estímulo. Su cerebro tiene el estímulo sexual, viaja la señal y hace que se produzca óxido nítrico. Recuerden que el mecanismo de la erección son vasos, venas, arterias en el pene que se llenan de sangre. ¿Ok? Entonces necesitamos sustancias que hagan que el pene se llene de sangre. Ese óxido nítrico, ¿sigue? Ok. Va a estimular otras sustancias. Esto es para que vean que es una cosa un poquito compleja, no es magia. Estimula esta sustancia que va a hacer que el GMP se transforme en GMP cíclico. Ese GMP cíclico, Pasa Marcela, a la... Perdón. Muy concentrada. el GMP cíclico en las arterias del pene hace que se dilaten. Ajá. Se dilata la arteria del pene porque se relaja el músculo y entonces ¡buf! Se llena de sangre Y ocurre... la erección. ¿Ok? Pero esa erección hay veces que no es muy buena, que la sangre no llega muy bien. Claro. Puede ser porque es un paciente diabético, es un señor que ya tiene más edad y que con los años la erección se va perdiendo, es un paciente que tiene algún problema con su erección. ¿Ok? sanguíneo. Y lo que hay que mejorar es el flujo de sangre al pene. ¿Ok? ¿Qué pasa después? Una vez que el AMP cíclico hizo que el músculo se dilatara, se llenara de sangre, hay un inhibidor de la fosfodiesterasa, o sea que va a hacer que ese músculo otra vez regrese y se pierda la erección. Ahí intervienen al revés. Esa es tuya, Marcela. Al revés. Ah, era- Exacto. Sí, La sí. fosfodiesterasa va a inhibir el GMP cíclico Ajá. y se va a poner otra vez el pene flácido o no va a lograr a tener la erección. Ajá. Entonces, Vienen Amael los inhibidores. va a ir y va a comprar inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿ok? Que son los medicamentos que nosotros conocemos. Viagra, Cialis, Levitra, ¿ok? Que son pues medicamentos que han probado que inhiben la fosfodiesterasa y hace que el músculo se siga manteniendo relajado, el wow. pene lleno de sangre y que se mantenga la erección. ¿Ok? Así funciona. No es un estimulante sexual. El estímulo sexual viene por el cerebro, Wow. olfato, ¿sí? El cerebro manda la señal y al final, si hay problemas con la erección y uno quiere mejorar
o promover tener una mejor erección, entonces se compran los inhibidores de la fosfodiesterasa. ¿Ok? Señores, Wow, qué interesante. qué tema tan interesante. Que son esos medicamentos que ustedes vieron, Doctora, disculpe, ajá, ¿son los medicamentos que vimos? que vimos que no tienen registro. ¿Por qué es tan importante que tengan registro? Sobre todo ese tipo de medicamentos. Pero ¿Ok? derrámame algo así si tomas eso. Algo por ahí. Ya vimos que son vasodilatadores, ¿verdad? Y es un vasodilatador no solamente en el Dilata pene, ahí, dilata todo. ¿ok? Dilata todos los vasos sanguíneos. Qué increíble. Si se dilatan los vasos sanguíneos de forma muy brusca, ¡buf! ¿Qué pasa? La presión se va al piso, ¿ok? Entonces, estos medicamentos pueden tener interacción con otros. La única, ahí está, la única contraindicación franca son los nitratos. Nombre común que uno conoce, isosorbide, que son medicamentos que se usan para el dolor de pecho, para angina. ¿Por qué? Porque los nitratos lo que producen es exactamente una vasodilatación para que el corazón se relaje. Pero si yo le doy una pastilla de Viagra, Cialis, Levitra a una persona que está tomando isosorbide, la presión se va a ir al piso y puede tener un síncope. Que Claro. a ese paciente, ese es el único paciente que no puede tomar ese tipo de medicamentos. Wow. Hipertensión no controlada, pacientes con presión muy alta tampoco deberían tomar ese tipo de medicamentos. Ahora, pacientes con presión controlada que toman sus medicamentos para la presión arterial y están bien, pueden tomar su Sin medicamento, problema. no hay ningún problema. Hay un ¿Diabéticos? medicamento, diabéticos pueden, de hecho los diabéticos son los pacientes que más problemas tienen con las erecciones y le va muy bien los inhibidores, Ok. les va muy bien con los Doctora, inhibidores. ¿cuál sería su recomendación para ciertos jóvenes, porque hay hombres jóvenes que deciden tomar estos vasodilatadores, llámese Viagra, inhibidores, sí, para tener erecciones más fuertes? Incluso hay jóvenes, Más largas. y también me gustaría tocar este tema Lo un único, poco. o sea, lo único que va a lograr, una vez que se tiene la erección, que tiene la eyaculación, baja la eyaculación y viene un periodo para que se recupere, que Wow. se llama periodo refractario, para que se recupere y pueda tener otra erección. Vaya a tomar agua. Lo que le va a ayudar ese medicamento es que el periodo refractario sea más corto, más nada, ya. Que pueda tener una erección un poquito más rígida, puede que sí, pero más nada. Si usted no necesita, eso es un tratamiento, es un medicamento para alguien que tiene una disminución en la calidad. Si usted, Ok. todos los medicamentos tienen efectos secundarios, ¿ah? No hay nada que usted tome que no tenga un efecto Y secundario. más, se Entonces, utilizan constantes. si usted va y compra esos medicamentos porque sí, y toma otro tipo de medicamento alcohol. y no sabe, entonces puede tener efectos secundarios. Por ejemplo, pacientes HIV. Los medicamentos para HIV tienen interacción importante con ese tipo de medicamentos. Los potencian 10 veces. O sea que pueden tener una vasodilatación severa y un síncope. Wow. Entonces son medicamentos que tienen que ser recetados por un médico. Medicamentos como el ketoconazol, que se usan comúnmente para Ketoconazol. hongos, potencia el efecto de estos medicamentos. Y probablemente usted no lo sabe. Tiene un honguito en la uña y se está tomando el ketoconazol y yo tengo 20 años y quiero tener una super erección o durar más y voy y me tomo ese medicamento, ¡pam! Chao. Tengo un síncope o tengo una condición cardíaca que no conocía y me voy. Entonces no tome medicamentos que no han sido indicados por el tomar, médico y no que recomendado realmente afuera de usted la- no del guay. tenga Señora, la necesidad. Señora, óigame a mí. Doctora, ya que estamos hablando del tema de erecciones, yo tengo un amigo bastante Amigo, joven. todos tenemos Sí, amigos. en este Todos caso sabemos, tiene que amigos. ser un amigo porque digo, no puedo ser yo, ¿no? Pero yo tengo un amigo joven que me comenta que había cierto médico en el área de La Chorrera. Saludos a mis amigos de La Chorrera. Y este caballero le estaba prometiendo a un montón de jóvenes de 10 y tanto que van al gimnasio inyectarle unas hormonas que le inyectan a los toros. a los caballos, Me interesaría, también a los sí, caballos. me interesaría muchísimo, por favor, que en el próximo programa usted nos pueda hablar sobre los efectos negativos de esto, ya que uno de estos jóvenes, incluso porque es muy allegado Te lo a voy mí, a decir rapidito antes de usar Me testosterona preguntó- exógena me- cuando no lo necesita. Congela el testículo. Ay. ¿Qué produce el testículo? Testosterona y espermatozoides. Siempre peor. La testosterona puede que usted vuelva y le recupere la función, pero
la función de producir espermatozoides es irreversible. Entonces se va a causar una infertilidad gratis por querer tener más músculo. Esfuércese, haga más trabajo muscular, y no sude y no se esté Aparte de inyectando la cosas que no infertilidad, debe. ¿tienen algún problema de erección a largo plazo los jóvenes que de repente se inyectan este tipo de cosas? Una vez que el testículo se congele, ¿sí? Y no produzca, las dos funciones que tiene el testículo es producir testosterona y producir espermatozoides. Si el testículo se atrofia, se va a quedar chiquitito, ya no va a producir más testosterona, o sea, no va a tener deseo sexual y va a tener que inyectarse todo el tiempo qué y va a locura. perder su capacidad de fertilidad. Wow, qué locura. Y el tema con las erecciones, pues ya vieron, hay contraindicaciones con ciertos medicamentos, hay ciertas situaciones de salud en las que usted no puede tomar esos medicamentos y sobre todo no compre cosas en la calle. ¿Sí? No compre cosas en la calle porque usted no sabe realmente que tiene ese medicamento. Si usted compra la molécula original, usted sabe lo que hay. Son medicamentos probados. Pero si compra medicamentos que no han sido pasados por farmacias y drogas, usted no sabe qué cantidad de medicamento está ahí, qué es lo que tiene de excipiente, con qué lo fabricaron. A lo mejor potencie más de lo que realmente necesita o le produzca una hipotensión severa. Entonces, no tome cosas que no han sido medicadas. Recuerde, esto es un medicamento, no es un potenciador sexual, no es magia, ¿ok? Gracias, doctora. Me queda bastante claro como el Interesante, agua. Completa la ¿Saben, información. chicos? No, imagínate, Estamos también para locura. todos estos jóvenes que toman mucho alcohol también, o sea, imagínate, eso mezclado con eso, debe ser una bomba. También tiene sus Riesgos, riesgos. wow, sí. La mezcla del alcohol, la mezcla con cierto tipo de drogas puede también potenciar el efecto hipotensor del medicamento. Excelente. ¿Ok? Gracias, Entonces, doctora, por la aclaración. a cuidarse. Cómo no, gracias por la aclaración y por toda esta información importante. Y ustedes, televidentes, que usted espero que haya anotado y haya estado seguro con todos los consejos de la doctora Celeste.